Bienvenidos a la trama del saber. Aquí cada día desenterramos verdades que pocos se atreven a contar. No dejes que el misterio termine aquí. Inscríbete ahora y deja tu like. Cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas y qué oscuro secreto anhelas que revelemos? Ahora, cierren los ojos por un instante e imaginen una joven de apenas 16 años, sumergida en la erudición, en la fe y en la quietud de sus libros. De repente, el destino, impío y traicionero, la arranca de su vida apacible para coronar la reina de una nación en ebullición. En 9 días, la corona se transforma en grilletes, el trono en celda y la promesa de un reinado en una sentencia de muerte. ¿Cómo un alma tan pura e inocente puede ser aplastada por la ambición y por la intriga política de su propia sangre? Si la historia de una reina efímera, un peón en un juego mortal de poder y fe, les eriza la piel tanto como a nosotros, prepárense para la trágica existencia de Lady Jane Grey, la reina de los 9 días. La reina de los 9 días. El trágico ascenso y caída de Lady Jane Grey en el corazón de la Inglaterra Tudor. En la Inglaterra del siglo XVI, un período de fervor religioso y de intriga política, donde las fortunas de las familias pendían de la volátil gracia real y la sucesión al trono era un tablero de ajedrez mortal, nació una figura que, aunque reinó por apenas 9 días, dejó una marca indeleble y trágica en la historia. Lady Jane Grey. Vino al mundo alrededor de 1536 o 1537 en la imponente Bradgate House, en Leicestershire, Inglaterra. Su cuna, aunque aristocrática, ya la colocaba bajo la sombra de una compleja y peligrosa estirpe real. Lady Jane era bisnieta de Enrique VII, el fundador de la dinastía Tudor, lo que la situaba, por derecho de nacimiento, en la línea de sucesión al trono inglés. Sus padres eran Henry Grey, primero duque de Suffolk, y Frances Brandon, quien a su vez era hija de María Tudor, la hermana menor del rey Enrique VIII. Esta ascendencia real, que la convertía en nieta de una reina y prima en primer grado del joven rey Eduardo VI, sería tanto su mayor promesa como su más cruel perdición. El ambiente en que Lady Jane creció era el de la alta nobleza inglesa, profundamente inmerso en las cuestiones religiosas y políticas que fervían en la época Tudor, especialmente la efervescencia de la Reforma protestante. Desde muy temprano, Jane demostró una inteligencia y una devoción que la distinguían notablemente. Recibió una educación humanista que era verdaderamente excepcional para una mujer de su tiempo, siendo considerada una de las damas más cultas y eruditas de su época. Su tutor fue el renombrado estudioso y teórico educacional Roger Ascham. Bajo su tutela, Jane floreció aprendiendo latín, griego, hebreo e italiano con una fluidez impresionante y profundizando en los textos clásicos y religiosos. Esta formación rigurosa e intelectualmente estimulante no solo la moldeó en una erudita, sino que también la transformó en una fuerte, protestante, firmemente arraigada en la fe reformada, convirtiéndola en un símbolo para el movimiento protestante en Inglaterra. Su conocida preferencia por los estudios y la teología en detrimento de los placeres y la frivolidad de la corte era bien conocida, demostrando una pasión profunda por el conocimiento que la distinguía de otras jóvenes de su época. Para no perderse ni un detalle de esta trama del saber, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar una curtida. Su apoyo nos impulsa a desenterrar más verdades. Además de Roger Ascham, otras figuras importantes influenciaron su formación y visión del mundo. La reina consorte Catalina Parr, la última esposa de Enrique VIII, desempeñó un papel significativo en su vida. Catalina Parr era una mujer de gran cultura y una fervorosa protestante.
Era cercana a los hijos de Enrique VIII y supervisó personalmente la educación de ellos, incluyendo la de Lady Jane Grey, quien floreció bajo su influencia como una joven inteligente, culta y piadosa. Catalina proporcionó un ambiente de aprendizaje y piedad que complementaba la educación humanista de Jane. Fue en ese ambiente donde Jane se convirtió en la joven inteligente, culta y profundamente religiosa que la historia recordaría. La pintura a óleo de Catalina Parr la muestra como una mujer de intelecto y piedad, reflejando la influencia que ejerció sobre la joven Jane. Sin embargo, la casa de Catalina Parr albergaba también una sombra perturbadora: la presencia de Thomas Seymour, su nuevo esposo, hermano de Juana Seymour, madre de Eduardo VI, y por lo tanto tío del joven rey. Thomas Seymour era un hombre ambicioso, carismático y, como se revelaría, peligrosamente inescrupuloso. Él veía a Lady Jane Grey como un activo valioso en sus planes de ascensión al poder, especialmente si conseguía arreglar el matrimonio de ella con el rey Eduardo VI, su sobrino. Lady Jane permaneció en la casa de Seymour, incluso después de la muerte de Catalina Parr en septiembre de 1548. Ese ambiente en la casa de Seymour, aunque ofrecía oportunidades educativas, era perturbador debido a su comportamiento. Las fuentes detallan el acoso de Thomas Seymour a la princesa Isabel, quien también residía en la casa. Él entraba en el cuarto de Isabel de mañana temprano en camisón, la abrazaba, le hacía cosquillas y la tocaba de forma inapropiada. En una ocasión chocante, Catalina Parr llegó a sostener a Isabel mientras Seymour cortaba su vestido de luto. Catalina Parr, aunque inicialmente participaba o toleraba este comportamiento, eventualmente se percató de la gravedad de la situación y envió a Elizabeth a vivir a otro lugar. Aunque los relatos más detallados de abuso se refieren a Isabel, Lady Jane Grey estaba presente en el mismo ambiente y bajo la guarda de Seymour, lo que la expuso a una dinámica familiar disfuncional y potencialmente peligrosa. Vivir en un ambiente donde tal comportamiento ocurría y donde ella era vista como un peón en juegos de poder podría haber generado estrés, ansiedad y un sentido de vulnerabilidad en Jane. Esta exposición precoz a las intrigas y a la manipulación, al presenciar las maquinaciones de Seymour para obtener poder y su disposición a usar personas como Jane e Isabel para sus propios fines, pudo haber incutido en Jane una profunda desconfianza en relación con la naturaleza del poder y los matrimonios arreglados. Su conocida preferencia por los estudios en detrimento de las actividades sociales puede haber sido una forma de refugio de ese ambiente. Su posterior renuencia en aceptar la corona puede ser vista como un reflejo de esa desilusión, un apodrecimiento de su visión idealista de la realeza y de las relaciones humanas. Aunque las fuentes no especifican un impacto directo en la salud física o mental de Lady Jane Grey, debido al acoso de Seymour, la presión constante y la falta de seguridad emocional en una edad tan formativa podrían haber contribuido a un estado general de fragilidad, incluso si no se manifestó en enfermedades físicas específicas. La trama del trono, el device for the succession y la ascensión forzada tras la muerte de Catalina Parr en septiembre de 1548 y la subsiguiente ejecución de Thomas Seymour por traición en marzo de 1549, Lady Jane Grey fue enviada de vuelta a casa. No obstante, su posición en la corte Tudor durante el reinado de su primo Eduardo VI continuó siendo influenciada por su linaje real y por las ambiciones políticas de otros. A pesar de haber sido enviada a casa tras la caída de Seymour, Lady Jane Grey siguió siendo un activo valioso en el ajedrez político inglés. Su posición en la línea de sucesión al trono, tercera en la línea, después de las princesas María e Isabel,
y su fuerte fe protestante la convertían en una figura de gran interés para aquellos que buscaban consolidar el poder y garantizar una sucesión protestante. Que la historia no se desvanezca. Denle un like y suscríbanse para seguir descubriendo los misterios del pasado. Eduardo Ixi, un rey joven y devoto protestante, estaba determinado a mantener a Inglaterra protestante a toda costa. A medida que su salud declinaba rápidamente en 1553, y siendo él un protestante fervoroso, se propuso evitar que el trono cayera en manos de su media hermana católica, María Tudor. Para ello, Eduardo, influenciado y posiblemente manipulado por John Dudley, primero duque de Northumberland, el regente de facto y el hombre más poderoso del reino, elaboró un documento que cambiaría el curso de la historia, el Device for the Succession. Este documento tenía como objetivo alterar la línea de sucesión, desheredando a María y a Isabel, que habían sido restauradas en la línea de sucesión por la tercera ley de sucesión de Enrique VIII, y nombrando herederos protestantes. Originalmente, el Device preveía que la corona pasaría a los herederos masculinos de Lady Jane Grey y sus hermanas. Sin embargo, con la deteriorada salud de Eduardo y la urgencia de garantizar un heredero protestante, el documento fue alterado para nombrar a la propia Lady Jane Grey como sucesora en lugar de a sus futuros hijos. Este cambio fue crucial, ya que la convertía en la heredera directa, ignorando las reivindicaciones de María y de Isabel. Se cree que el duque de Northumberland, el ambicioso y astuto consejero principal de Eduardo, tuvo un papel central en esta alteración, buscando consolidar su propio poder a través de su nuera. Él había arreglado el matrimonio de Lady Jane Dudley, nacida Grey, con su hijo, Lord Guilford Dudley, en mayo de 1553, apenas semanas antes de la muerte de Eduardo. Este matrimonio tenía como objetivo cimentar la posición de Northumberland y de su familia en la línea de sucesión. Jane, por su parte, expresó su descontento con la unión, no hallando a Guilford atractivo y no escondiendo su desprecio por la perspectiva del matrimonio. La pintura a óleo de John Dudley, duque de Northumberland, lo muestra como un hombre de semblante determinado, reflejando su ambición implacable y su voluntad de moldear el destino de Jane para sus propios fines. Aunque la extensión de la influencia de Dudley sobre Eduardo es debatida por los historiadores, la visión tradicional es que fue un plan de Northumberland para mantener su poder. Jane era, en gran parte, un peón en las maquinaciones políticas de su época. Sus padres, Henry y Frances Grey, también eran ambiciosos y la usaron para avanzar su propia posición social y política. Hay relatos de que ellos la maltrataron físicamente para forzarla a aceptar el matrimonio con Guilford Dudley, un acto de crueldad que revela la brutalidad detrás de la fachada de nobleza. Eduardo VI murió el 6 de julio de 1553. La noticia de su muerte fue mantenida en secreto por algunos días, mientras Northumberland actuaba rápidamente para poner su plan en práctica. Lady Jane Grey fue informada de su ascensión al trono el 9 de julio. Su reacción fue de choque y renuencia. Se dice que lloró y cayó al suelo, afirmando que la corona no era su derecho y que María era la heredera legítima. Se sentía despreparada y no deseaba la responsabilidad, pero acabó cediendo a la presión de su padre, John Dudley, y de su marido. Su aceptación, aunque renuente, fue motivada en parte por su fuerte fe protestante y el temor de lo que sucedería si la católica María se convertía en reina. Su erudición excepcional, con el dominio de griego, latín y hebreo, además de francés e italiano, y su fe protestante fervorosa, basada en la justificación por la fe solamente en Cristo, la prepararon para este momento.
Ella se correspondía con reformadores como Heinrich Bullinger, y esta fe inquebrantable que ella defendía con gran erudición sería crucial en sus momentos finales, cuando se negaría a renunciar al protestantismo para salvar su vida. El reinado efímero, 9 días de ilusión y la inevitable caída. Lady Jane Grey fue proclamada reina el 10 de julio de 1553. Fue recibida en la Torre de Londres con una salva de tiros y el repique de campanas, y la proclamación fue hecha al público, declarando a María y a Isabel ilegítimas. Sin embargo, la reacción pública a la proclamación de Jane fue mixta y en gran parte desfavorable. Aunque hubo alguna celebración en Londres, el apoyo a María Tudor creció rápidamente, especialmente en East Anglia. La legitimidad de María, como hija de Enrique VIII, era ampliamente reconocida, y el pueblo inglés, en su mayoría, no conocía a Lady Jane Grey. Que la historia no se pierda en las sombras. Apoyen nuestro canal con un like y suscríbanse para más capítulos de La Trama del Saber. Mientras Jane estaba en el palacio de Whitehall, María Tudor no permaneció inerte. Actuó decisivamente, autoproclamándose reina y comenzando a reunir apoyo en East Anglia, donde tenía una base considerable. Escribió al Consejo Privado, exigiendo su proclamación como reina. María se estableció en el castillo de Framlingham, que se convirtió en su principal base. La ambición desmedida de John Dudley, duque de Northumberland, fue el principal catalizador de la ascensión y caída de Jane. Su deseo de mantener el poder y establecer una dinastía protestante a través de su nuera lo llevó a forzar la mano de Eduardo VI y a ignorar la ley de sucesión. Sin embargo, su estrategia falló. El apoyo a Lady Jane Grey comenzó a desmoronarse casi inmediatamente. La marea viró cuando la Marina Real, que había sido enviada para interceptar a María, mutinó y declaró su apoyo a ella. El Consejo Privado, que inicialmente había apoyado a Northumberland y a Jane, comenzó a percibir que el plan estaba fallando y que el apoyo a María era abrumador. Muchos consejeros, temiendo las consecuencias de su traición a la legítima heredera, comenzaron a desertar. Jane, en un momento de desesperación, tuvo incluso que encerrar a algunos de sus propios partidarios en la Torre de Londres para impedirles la huida. Northumberland, liderando las fuerzas de Jane, vaciló y fue rápidamente superado en número y artillería por el creciente ejército de María. Estaba en desventaja, en parte porque el Consejo Privado en Londres no lo había informado sobre desarrollos cruciales, como el motín naval. La pintura a óleo de María Pino de Inglaterra la muestra con una expresión de firmeza, contrastando con la fragilidad y la inexperiencia de la joven Jane. El 19 de julio de 1553, apenas 9 días después de su proclamación, el Consejo Privado, viendo la clara inversión del poder y el ánimo público, oficialmente declaró a María Tudor como la reina legítima. Ellos culparon al ausente duque de Northumberland por la conspiración, usándolo como un conveniente chivo expiatorio. El padre de Jane, Henry Grey, duque de Suffolk, abandonó la causa de Jane y fue el responsable de informarle de su deposición. Jane, con su calma característica, habría preguntado si podía ir a casa. La corona, que ella nunca deseó, había convertido en un fardo insoportable, un símbolo de su breve y trágica incursión en el poder. La ambición de su propia familia y de Northumberland la había llevado a una altura vertiginosa, solo para arrojarla a una caída aún más dolorosa y brutal. El cárcel y la sombra de la muerte, la prisión y la presión. Tras su deposición el 19 de julio de 1553, Lady Jane Grey fue encarcelada en la Torre de Londres, un lugar que se transformaría en su hogar final y el escenario de su trágico destino. De reina de los 9 días, ella se convirtió en una prisionera del Estado. Su libertad y su vida pendían de un hilo,
Inicialmente, las condiciones de su prisión eran relativamente blandas, dadas las circunstancias de su traición. Fue detenida en alojamientos más cómodos dentro de la torre, lejos de las húmedas y oscuras mazmorras, y tuvo permiso para tener algunas de sus damas de compañía consigo. Había una esperanza, si bien frágil, de que María I, ahora reina inquebrantable, fuera clemente, dado el papel de Jane como un mero peón en los planes de otros. María incluso llegó a ofrecerle un perdón, una clemencia real que la libraría de la pena capital, a condición de que renunciara al protestantismo y se convirtiera al catolicismo. No dejen que el pasado se pierda. Un like y una suscripción nos ayudan a seguir desvelando estas increíbles historias. Durante su encarcelamiento, Lady Jane fue sometida a una intensa presión para abjurar su fe protestante y convertirse al catolicismo romano. La reina María I, una católica devota y fervorosa, deseaba sinceramente salvar el alma de Jane y, por extensión, su cuerpo de la condenación eterna. Para ello envió clérigos de alto rango, como John Feckenham, el deán de St. Paul's, para discutir teología con ella, persuadirla y, si fuera posible, convertirla a la verdadera fe. No obstante, Jane permaneció inquebrantable en sus convicciones. Su profunda erudición, su mente aguzada y su vasto conocimiento de las escrituras protestantes le permitieron refutar los argumentos de los clérigos con una lógica y una convicción impresionantes. Se negó firmemente a comprometer su fe, viéndose a sí misma no como una prisionera, sino como una mártir potencial, y permaneciendo fiel a los principios de la Reforma que tanto amaba y estudiaba. Esta firmeza de carácter, esta inquebrantable devoción, aunque admirable para sus partidarios protestantes, selló, irónicamente, su destino a los ojos de la corona católica. Para María I, la persistencia de Jane en su herejía era una afrenta directa a su autoridad y a la restauración religiosa que tanto anhelaba. La amenaza de ejecución planeaba constantemente sobre la cabeza de Lady Jane. Fue formalmente acusada de alta traición el 12 de noviembre de 1553, junto con su marido, Lord Guilford Dudley, y fue condenada a muerte. La sentencia, sin embargo, fue suspendida por un tiempo. María aún albergaba la esperanza de una conversión, un acto que, para ella, justificaría la clemencia y salvaría el alma de Jane. No obstante, la vida de Jane, aunque en el cárcel, continuaba siendo un símbolo, un punto de reunión para la disidencia protestante en Inglaterra, y esto la convertía en un peligro constante, un riesgo que la reina no podría ignorar indefinidamente. La rebelión de Wyatt y el martirio de una reina. El evento crucial que precipitó la ejecución de Lady Jane Grey fue la rebelión de Wyatt, un levantamiento protestante que estalló en enero de 1554. Esta conspiración, liderada por Sir Thomas Wyatt, tenía como objetivo principal depor a la reina María I y reemplazarla por la princesa Isabel, o posiblemente por Jane Grey nuevamente. Aunque Lady Jane no tuvo ningún involucramiento directo en la rebelión y estaba firmemente aprisionada en la torre, la revuelta proporcionó la justificación necesaria e innegable para la ejecución de ella y de su marido. La existencia de Jane como una figura alternativa al trono, aunque ella fuera relutante y pasiva, era considerada un riesgo inaceptable para la estabilidad del reinado de María, especialmente después de la intensidad de la revuelta. El Consejo Privado de María argumentó con vehemencia y lógica implacable que para garantizar la seguridad de la corona y evitar futuras insurrecciones, la vida de Jane y la de Guilford Dudley deberían ser cegadas. El padre de Jane, Henry Grey, duque de Suffolk, que había sido perdonado anteriormente, cometió el error fatal de unirse a esta rebelión, lo que selló no solo su propio destino, sino también el de su hija. Compartan esta historia con aquellos que
Ansían saber la verdad. Su apoyo hace posible la trama del saber. La sentencia de muerte de Lady Jane Grey y su marido fue confirmada para el 12 de febrero de 1554. En la mañana de su ejecución, Jane presenció la dolorosa y simbólica pasada del cuerpo de su marido, Guilford Dudley, que había sido decapitado en Tower Hill. Esa visión, sin duda, debió haber sido un tormento adicional para su alma, un recordatorio vívido de la brutalidad del poder y del precio de su posición. Al ser conducida al cadafalso dentro de los muros de la Torre de Londres, un privilegio concedido a aquellos de sangre real para evitar un motín público y una demostración de simpatía, ella mantuvo una notable compostura y dignidad. La pintura a óleo de la ejecución de Lady Jane Grey, aunque a menudo romantizada y no totalmente precisa históricamente, como la famosa obra de Paul Delaroche, que la muestra con los ojos vendados y buscando el bloque, captura la dramaticidad y la solemnidad del momento. Ella no pidió misericordia ni buscó clemencia. En lugar de ello, leyó una declaración que había escrito, afirmando su inocencia de traición, en el sentido de nunca haber conspirado activamente contra la reina, pero reconociendo que la culpa de la ambición había recaído sobre ella por haber aceptado la corona, un acto de notable autorreflexión y resignación. Ella pidió a Dios que perdonara a aquellos que la habían condenado. Sus últimas palabras fueron un grito de fe y entrega que resonó en los corredores de la torre. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. La ejecución de Lady Jane Grey, a sus 16 o 17 años de edad, conmovió a muchos y la transformó en un símbolo poderoso del martirio protestante. Su firmeza inquebrantable en la fe, su elocuencia y su rotunda negativa a abjurar de sus creencias la convirtieron en una heroína para la causa protestante en Inglaterra y más allá. Su historia fue posteriormente glorificada en textos protestantes, como el famoso Libro de los Mártires de John Foxe, solidificando su imagen como una víctima inocente de la tiranía católica y un ejemplo de devoción inquebrantable. La muerte de Lady Jane Grey marcó el fin de una de las más breves y trágicas pasadas por el trono inglés, pero su legado como una joven reina mártir resonó por siglos. El legado de la mártir, entre la fama y el olvido. La trágica muerte de Lady Jane Grey, aunque puede ser vista como el fin de su breve historia, marcó en realidad el inicio de 1900. Su legado como mártir y símbolo, su juventud, su profunda erudición y, sobre todo, su inquebrantable fe protestante ante la guillotina, tocaron profundamente la conciencia de muchos. Su historia fue un material fértil para la propaganda protestante, que la elevó a un estatus casi santificado. La pintura a óleo de la ejecución de Lady Jane Grey, aunque no es un registro fotográfico, ayudó a inmortalizar la imagen de su dignidad en el patíbulo, consolidándola como una figura trágica y heroica. Intrigados por los hilos ocultos de la historia, denle un like y suscríbanse. Así, ningún secreto quedará sin revelar. El Libro de los Mártires de John Foxe, una obra fundamental de la Reforma protestante, dedicó un espacio preeminente a Lady Jane Grey. En ella, Foxe la describió como una virgen incorrupta, una inocente víctima de la tiranía católica de María I, realzando su elocuencia y su firmeza teológica en sus últimos momentos. Esa narrativa contribuyó inmensamente a la mitificación de Jane, transformándola de una figura política contestada en un ícono de fe y resistencia. Su martirio sirvió como un poderoso apelo emocional para la causa protestante, justificando la oposición al catolicismo y con ello inspirando a generaciones. Las cartas y oraciones que Jane escribió, especialmente en su libro de oraciones, revelan la profundidad de su devoción y su resignación ante su destino.
Ellas ofrecen un vislumbre auténtico de su alma, contrastando con las intrigas que la rodearon. El impacto de la breve y contestada ascensión y caída de Jane, junto con el reinado turbulento de María I, no pasó desapercibido por su prima, Isabel I, quien había observado de cerca los peligros de la sucesión incierta y la importancia del apoyo popular, y la de la Marina Real mutina de Jane. Aprendió lecciones valiosas sobre la complejidad del gobierno femenino y la necesidad de navegar con astucia las aguas turbulentas de la política y de la religión. La experiencia de Jane y de María ayudó a moldear la pragmática y resiliente política de Isabel, que evitó los excesos religiosos y buscó la estabilidad, comprendiendo que la vida de un monarca, por más poderoso que fuera, estaba intrínsecamente ligada a la percepción y a la lealtad de su pueblo. Lady Jane Grey permanece como un símbolo de la fragilidad del poder y de la crueldad de la intriga política. Su vida, una breve llama encendida y apagada por las tempestades de su tiempo, es un conmovedor ejemplo de cómo la inocencia y la erudición pueden ser esmagadas por la ambición y por la fe en conflicto. La reina de los 9 días, aunque olvidada por muchos en las grandes narrativas de la historia inglesa, continúa resonando como una de las más pungentes tragedias de la era Tudor, un recordatorio sombrío de cómo la belleza, la inteligencia y la fe pueden convertirse en herramientas y finalmente víctimas de un juego mayor. Su historia es el lento apodrecimiento del sueño, de la libertad y, por fin, de la vida. No es solo un cuento de mártires, sino un espejo de la deshumanidad que puede manifestarse en la búsqueda del poder. La inocencia de Lady Jane, expuesta a los juegos brutales de la corte y a las ambiciones de su propia familia, la llevó a un destino que nunca deseó. Su muerte, un acto final de crueldad política, no fue solo el fin de una vida, sino el sellar de su estatus como una figura trágica y eterna en la vasta y a menudo sombría trama del saber. La corona que ella no quería se convirtió en el fardo que la llevó al cadafalso, y su breve paso por el trono, un eco eterno del precio que se paga por la ambición ajena.